estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Un placer poder recibirlos, poder tenerlos aquí en nuestra casa. Como les decía, en Mindalia voy a ir esperando, por supuesto, que se vayan conectando de a poco, mientras los voy saludando a Mile 2081, a Laura Luján Peláez, a Isabel Acas, a Leyani, a toda la gente que se está conectando. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, por querer seguir aprendiendo de nuestra mano, por supuesto de la mano de todos los especialistas que recibimos en cada directo y en cada ocasión. Les quiero contar quién va a estar con nosotros en este directo. Saludos a Chile ahí también, que nos están comentando de dónde nos ven. También, por supuesto, tienen ahí los comentarios. Saludos a México también. Les quiero contar que vamos a estar con Zuraida Rojas, que le voy a enviar la solicitud, por supuesto, para que la tengamos, para que hablemos, como me encanta decirles, del temazo que nos va a traer, porque es un tema muy increíble y a poder desarrollar y pensar e indagar en cada uno de nosotros. Todos los temas son de esta forma, pero este particularmente nos toca a todos, así que ya un rato les voy a contar de qué tema vamos a hablar. Primero le voy a enviar la solicitud a Zuraida, como les decía, para poder tenerla por aquí. Ahí ya le he enviado la solicitud, así que ya las vamos a tener muy en breve con nosotros, por supuesto. Así que, mientras tanto, adelantarles que por supuesto este directo quedará guardado en nuestro Instagram, como siempre. Ahí la saludamos a Zuraida. ¿Cómo estás? Hola, Valen, súper genial. Gracias por la invitación, de verdad, agradecida. Encantadísima de estar con ustedes acá. Nosotros somos unos agradecidos y unos afortunados de poder tenerte aquí con nosotros. Le adelantaba a la gente que encima nos traes un temazo, porque para mí es un tema increíble, que a todos de alguna forma u otra nos toca, nos da de cerca, así que para poder indagar y para poder analizar de también cómo cada uno administra y se maneja con respecto a este tema. Antes, por supuesto, para quienes se estén conectando justo en este momento, les quiero contar que estamos con Zuraida Rojas, que es un placer poder tenerla aquí con nosotros, poder aprender de tu mano. Y vamos a ir con el tema, porque ustedes se preguntarán, ¿de qué vamos a hablar entonces en este directo? Vamos a hablar de el verdadero origen del dolor. Les quiero contar antes, por supuesto, quién es Zuraida. Ella es médica anestesióloga y docente del posgrado de anestesiología en la Universidad Central de Venezuela, especialista en medicina del dolor, regenerativa, integrativa y longevidad, además de conferencista de congresos y talleres nacionales e internacionales. Así que, por supuesto, qué mejor que tenerla a Zuraida aquí con nosotros para que nos hable de este tema que me parece súper interesante, que desde ya te quiero agradecer una vez más por habernos traído este tema aquí a Mindalia. Recordarle a la gente del otro lado que tiene el espacio abierto para hacer sus preguntas, para hacer sus consultas, que como siempre quedará guardado este directo en nuestro Instagram y que en una semana será subido a nuestro YouTube para que puedan ahí tener toda la información y hacerla llegar también a muchos más lugares y a personas en el mundo. Y ahora sí, Zuraida, quiero que arranquemos, por supuesto, a poder charlar de esto del verdadero origen del dolor. Siento que creo que mucha gente del otro lado va a decir, ¿y pero cuál es el verdadero origen? Como, bueno, es algo físico. Pero por lo que hablábamos con Soraya, hay un trasfondo por detrás y que es importante poder charlarlo y hablarlo y que vamos a aprender de su mano. Por eso lo primero que te quiero preguntar es esto de, ¿qué es el dolor? ¿O qué tiene que ver en esto? ¿O de dónde viene esto de la conexión de que el dolor se relaciona siempre con que es algo físico y no con ese verdadero origen, como dice el título? Bueno, muchísimas gracias, como te comenté, por la invitación, por estar acá con ustedes. De verdad, sumamente agradecida. Y bueno, sí, es un tema bastante interesante que nosotros como seres humanos, quizás desde las distintas creencias, desde las distintas patrones que nos han inculcado, ¿no? Desde inclusive mucho antes de nacer, nos comentan quizás que la cuestión del dolor, ¿no? Inclusive nosotros mismos como experiencia que quizás podamos tener, a ningún ser humano le gusta sentir esa sensación tan desagradable, ¿no? Digamos, esa incomodidad, ese malestar, ¿no? Sin embargo, desde todas esas creencias, como te he estado comentando,
quizás solamente nos limitamos desde la mente y desde el registro a que ese dolor solamente es algo físico, orgánico, generado desde quizás alguna lesión, algún traumatismo o quizás algo mucho más profundo, ¿no? En cuanto a la parte orgánica, bioquímica de neurotransmisores y todo lo demás. Desde la medicina regenerativa inclusive y desde la medicina de la longevidad, pude entender también que sí existen distintas aristas, no solamente, digamos que el tema de que por alguna lesión siento un dolor, sino que también todo esto viene a, digamos que a darse también por un proceso inflamatorio que se viene gestando, ¿no? Desde quizás mucho tiempo, dado por ya sea la alimentación, ya sea por distorsión en los distintos neurotransmisores a nivel cerebral y todo esto, ¿no? Sin embargo, de hecho, la misma literatura comenta que del 80 al 90% de los dolores o de las enfermedades tienen un componente emocional. Pero no solamente ya, de hecho, actualmente, hoy en día, ya no es ese 80 o 90%, ya es el 100% de todas las enfermedades o de todos los dolores físicos tienen su raíz emocional. Ahora, nosotros como seres humanos nos han acostumbrado desde pequeños a que el sentir alguna emoción densa, porque todo esto tiene que ver con la parte emocional como tal, nos han enseñado a que las emociones negativas, como le llaman, ¿no? Siempre tienden a dividir las emociones, tanto negativas como positivas, y que esas emociones negativas no podemos sentirlas. Y así hemos venido creciendo a lo largo de nuestra vida y de alguna manera vamos a evadir esa emoción que quizás yo no quiero sentir. ¿Qué pasa? La emoción es energía en movimiento. De allí viene la palabra emotion, energía en movimiento. Un dolor se presenta porque se retiene esa energía, no se deja que esa energía se mueva o que circula. Entonces, todo dolor físico es una energía que está retenida, ¿sí? Por lo tanto, al retenerse la energía no fluye y obviamente vamos a tener esa incomodidad en nuestro cuerpo físico. Bien, entonces eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Una vez que tenemos esa emoción que se retiene, nuestro cuerpo físico está impregnado de muchos campos energéticos, de muchos puntos energéticos según la medicina tradicional china, inclusive que lo describe desde hace milenios, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a investigar a fondo y empiezas a estudiar a fondo el tema de los cuerpos físicos, el cuerpo físico no solamente, nosotros somos este cuerpo físico como seres humanos, ¿sí? Nosotros, además de tener este cuerpo físico, tenemos cuerpos energéticos que forman a este cuerpo físico, ¿sí? Un cuerpo almático que está, digamos que, constituido por el alma, el pensamiento y las emociones. Ese cuerpo almático conformado por un cuerpo emocional, un cuerpo del pensamiento. También está el espíritu, ese cuerpo del espíritu. También está el cuerpo etérico. Una cantidad de cuerpos energéticos que conforman, ¿sí? Y que lo más denso que tenemos es este cuerpo físico, esta materia que tenemos. Pero la materia es energía. La materia también es energía. Entonces, por eso es importante, siempre es importante no subestimar la parte emocional. Así sea por una caída que la persona haya tenido, eso tiene un trasfondo. ¿Para qué te caíste? ¿Sí? El cuerpo físico es el mapa perfecto de todo lo que llevamos nosotros dentro de cada uno de nosotros. Es ese vehículo sensorial que nos va a permitir entender, nos va a permitir guiar. ¿Sí? Cada parte del cuerpo ejerce una función. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros nos ponemos, digamos que, a reconocer cada parte de mi cuerpo, allí voy a poder entender y encontrar para qué estoy teniendo este dolor en este momento de mi vida. ¿Sí? Buenísimo, Zoraida. Ok. Y algo importantísimo que hablábamos previo al directo, que me pareció muy importante es, ¿qué pasa en las situaciones donde nosotros no acudimos? O no sé si no acudimos, sino que no le damos lugar a ver, bueno, ¿por qué? En realidad no porque, como dijiste vos, ¿para qué nos pasa?
para qué esta caída, para qué este dolor, que acudimos a ciertas distracciones o evasores, como me dijiste vos. La importancia de poder ser conscientes de ello, de que es importante ocuparnos, porque al momento de no ocuparnos no es que el dolor o lo que nos está pasando se va, sino que de alguna forma queda dormido, queda acumulado, como nos decías vos, y Sí, después, de alguna forma u correcto. otra, va a despertar eso y vos va a salir en algo. Eso, eso es correcto. Ya como te comenté, pues nuestra cultura, la cultura del ser humano, es sencillamente evadir todas esas emociones densas. Cuando yo hablo de densidad de emociones, ¿verdad? Estoy hablando de las emociones negativas que muchos le dicen, pues estas emociones de rabia, por ejemplo, de tristeza, de odio, emociones de ira, de enojo, ¿no? Emociones que realmente no queremos sentir y pues muchas veces lo que hacemos es evadirlas, ¿no? Existen muchas herramientas, muchos métodos, muchas técnicas que quizás son excelentes. Para mí de verdad que son excelentes, como por ejemplo el yoga, como por ejemplo el pilates, como por ejemplo los pranayamas, las respiraciones, son excelentes. Pero muchas veces no las sabemos utilizar, sino que más bien las mal utilizamos. Lo que hacemos más bien es seguir enterrando más esa emoción dentro de cada uno de nosotros, dentro de esa alma, ¿no? Y de alguna manera esa alma en algún momento se va a resentir y va a decir, oye, ya basta de tanta densidad dentro de mí y de alguna manera por algún lado va a salir, pues, y muchas veces se presenta en forma de dolor físico, muchas veces se presenta inclusive ya en una enfermedad un poco más crónica o algo quizás más fuerte, pues. Entonces, sí, muchas veces acudimos a este tipo de herramientas, pero sin saberlas utilizar. Y lo que hacemos realmente es tratar de buscar afuera un satisfactor externo para tratar de tapar ese vacío que llevo allí adentro, pues adentro de mí, en ese cuerpo allí, en ese cuerpo energético, en ese cuerpo almático. Cada vez que nosotros evadimos una emoción, se va a ir bloqueando algún punto energético de mi cuerpo. Cuando yo hablo de punto energético, estoy hablando de lo que la medicina tradicional china habla sobre los chakras. Estos chakras son ruedas de energía que están a lo largo de todo mi cuerpo. Hay 7 cuerpos energéticos que quizás son los más mencionados eh, en forma general, ¿no? Que son estos 7 chakras importantes de abajo hacia arriba de acuerdo a, digamos, la emoción que yo estoy teniendo en ese momento, de acuerdo a las distintas situaciones o circunstancias que se me presenten y que se me genera una emoción dentro de mí, ¿sí? Si yo lo que hago es bloquear la emoción, evadir la emoción, ¿sí? Lo que estoy haciendo es ir bloqueando el punto energético que tiene relación con esa emoción, ¿ok? Entonces, cada órgano de mi cuerpo está conectado con cada punto energético, con cada chakra, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si cada órgano está conectado con un chakra, ¿verdad? Obviamente ese chakra que es energía, ¿sí? Ese órgano va a acumular también una emoción específica, ¿sí? Por ejemplo, te comento, el hígado, por ejemplo, el hígado, ¿no? Que está conectado con el punto energético 3, que es el plexo solar, ¿no? El chakra 3. Digamos que allí, generalmente, en el hígado se acumula mucha densidad. Cuando hablo de densidad, de ira, de rabia, de odio, de enojo, por ejemplo, ¿sí? Si yo se me presenta una situación en algún momento de mi vida, del día, una situación, alguna circunstancia con alguien de mi vida, qué sé yo, acuérdate que siempre todas las situaciones y circunstancias se van a dar de acuerdo a las distintas relaciones que yo tenga, ¿no? En mi entorno, llámese mamá, llámese papá, llámese hermano, hijo, pareja, trabajo. El sentido de la vida realmente es estar allí, digamos que experimentando con las distintas personas o las distintas relaciones que yo tenga en mi vida, ¿ok? Si se me presenta alguna situación, de repente me enojé con alguno de esos personajes, me enojé, y yo en vez de expresar esa emoción, es decir, sentir mi emoción. Cuando yo hablo de expresar mi emoción, no solamente es a través del habla, a través de la palabra, sino también es a través de sentir, de permitirme que yo sienta esa rabia y ese enojo, que pase y que fluya por todo mi cuerpo, aceptarla, ¿ok? Si yo lo que hago más bien es evadirla, mandarle
el mensaje a la mente y decirle, no pasa nada, todo está bien, voy a respirar profundo, me voy a hacer la loca, no pasa nada, todo está bien. ¿Qué estoy haciendo? Realmente lo que estoy haciendo es manipulando la mente, enviándole la manipulación a la mente, diciéndole, respira profundo, no pasa nada mente, que todo está bien. Y entonces la emoción la estoy enterrando ahí adentro. ¿Dónde se está enterrando esa emoción? En ese hígado, ¿ok? En ese hígado. Entonces se va enterrando y se me va bloqueando también el punto energético que está conectado con ese hígado, que en ese momento, o sea, que digamos allí sería el plexo solar, ¿no? El tercer chakra. Y entonces así vamos por la vida, así vamos por la vida, y intentando tapar cada emoción, llenando ese vacío que estoy teniendo allí con algún satisfactor externo, inclusive no solamente estas técnicas maravillosas que son excelentes, sino también que muchas veces nos refugiamos, por ejemplo, en alguna comida, excesos entonces empiezan allí, ¿no? Por ejemplo, el tema de las adicciones también, las compras que son compulsivas, ¿sí? Me voy a, qué sé yo, a escuchar música o me voy a, siempre tratando de distraer donde cuando realmente tengo pues esa emoción allí adentro, en esa alma, en ese cuerpo almático que de alguna manera, en algún momento se va a detonar. Entonces, por eso es que es importante. Cuando yo hablo de sentir la emoción, es permitirle a tu cuerpo, permitirle a tu mente, ¿sí? Sentirla, que fluya por todo tu cuerpo, aceptarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las emociones? Como las emociones son energía, toda energía densa, si tú te permites sentirla, esa energía densa se va a transformar en algo más sutil, ¿sí? La emoción o la energía se lee a través de la vibración. Al yo permitirme sentir la emoción, le estoy enviando un mensaje a mi mente de que comprenda que existe esa emoción, mis células inmediatamente leen esa información, porque las emociones se leen a través de la vibración. Es como si yo, por ejemplo, sintonizara una radio, una emisora de radio, ¿sí? ¿Cómo llega esa señal a tantos hogares, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este momento, ¿sí? Estamos, digamos que, interactuando a través del Wi-Fi, ¿no? A través del Internet. ¿Cómo llega esta señal entre tú y yo a todos los hogares, por ejemplo, que nos están sintonizando en este momento? Pues se lee a través de ondas de frecuencia, a través de vibración. Asimismo, también se lee las emociones en nuestro cuerpo, ¿sí? También se leen a través de ondas de frecuencia, a través de vibración. La mente comprende lo que estoy teniendo, lo que estoy sintiendo, y de esa manera las células que están dentro de mi cuerpo empiezan a leer toda la información. Si es una lectura, por ejemplo, de que, mira, hay mucho caos dentro de mí y yo sencillamente lo que quiero es enterrar ese caos, obviamente se va a generar, una vez con esa lectura que capta la célula, se va a generar una realidad. Y en este caso sería en mi cuerpo físico, una realidad de incomodidad, de malestar, de dolor, inclusive de alguna enfermedad quizás un poco más fuerte. Realmente. Bien, Zoraida. Bueno, y antes de que Este pasemos es un tema Sí, perdón. Este es un tema bastante interesante, es un tema bastante profundo. Yo te quiero comentar también, quiero comentarles, pues, digamos que mi experiencia, fíjate que a pesar de ser anestesiólogo especialista en dolor, eso me permitió a mí, de alguna manera, no solamente con las experiencias y las distintos, digamos que situaciones que pude observar en mis pacientes, sino también como experiencia propia, ¿no? Tuve experiencia personal en mi vida, 2 episodios donde transité dolores en dos oportunidades, dolores que tuvieron una duración de más de 3 meses, 4 meses de duración aproximadamente, donde no hubo ningún medicamento, no hubo ningún tratamiento que quizás atenuara, aliviara o quitara ese dolor, ¿no? Entonces eso me llevó a mí de alguna manera a profundizar en el tema y a entender que la arista más importante del tema de dolores y de enfermedades es la arista emocional, donde se subestima, ¿sí? Porque siempre tratamos de
buscar culpables afuera cuando realmente la respuesta de todo la tenemos dentro de cada uno de nosotros. Entonces, mira, de verdad que es un tema muy maravilloso, es un tema donde te permite poder autoconocerte a ti mismo, de poder entender que el sentido de la vida sencillamente es estar aquí para conocerme a mí mismo a través de las distintas relaciones, de las distintas situaciones o circunstancias que se me pueden presentar en la vida y que de alguna manera eso me va a permitir a mí poder tratar de entender que las emociones son parte de mí, esas emociones densas que tanto rechazamos, son parte de mí y que cuando yo me permito abrazar esa emoción que es mía, cuando me permito hacerme responsable de esa emoción, inmediatamente todo va a transformarse, todo inmediatamente se transforma. Ahí es cuando, digamos que hablamos de sanación, ¿sí? Curación, sí, la curación es quito signos y síntomas a través de tratamientos externos, medicamentos. Pero cuando hablo de sanación, estoy hablando de esto que te acabo de comentar, de poder entrar dentro de mí, aceptar mis emociones como son, hacerme responsable de ellas y así puedo entender y puedo empezar a sanar cada una de esas emociones o sanar cada uno de esos dolores o enfermedades que puedo estar teniendo en algún momento. Bien. Justo ahí me diste el pie cuando nos hablaste del tema de la sanación, de esta diferencia entre que la sanación y la curación no son lo mismo, de poder marcar bien esta diferencia y la importancia, antes de que pasemos con las preguntas que tiene la gente, me gustaría que nos puedas marcar esta diferencia y algo importantísimo, de que tenemos la capacidad nosotros mismos de poder sanarnos. Esto de intentar, si se puede, en su mayoría o en lo que podamos, intentar no depender de entidades externas, depender si es de un médico, de un medicamento, de una farmacia, de que no está mal, que hablábamos de eso con Zuraida, de que no está mal cuando se necesita acudir a estas entidades y a estos lugares, pero que no se genere una dependencia de que al más mínimo dolor o algo que nos suceda, tener que acudir a ellos. Entonces me parece algo como muy importante poder destacarlo y que Zuraida me lo mencionó y me parece como muy importante. Es así, es correcto. Obviamente, bueno, sí, por supuesto. Por el mismo tema emocional que quizás no nos dejamos sentir, que evadimos y que bloqueamos cada punto energético, de alguna manera se va a ir generando, ¿no? Una lesión ya orgánica en ese punto energético o en algún órgano relacionado con ese punto energético. Ya cuando se llega allí a esa lesión orgánica, cuando se llega a ese daño allí celular y orgánico, es porque obviamente eso ha estado antecedido, o sea, hubo pues un tema emocional importante que obviamente bloqueó todos esos puntos energéticos de mi cuerpo, de mis cuerpos energéticos, ¿no? Obviamente cuando ya ocurre un daño orgánico, cuando ya hay una lesión ya instalada que de repente amerite una intervención quirúrgica, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que poder acudir a esa intervención quirúrgica para poder, digamos que restaurar quizás. Sin embargo, bueno, como te digo, está y existe ese poder sanador y yo sé que de alguna manera esto nos da pie para que nosotros como médicos quizás convencionales podamos también ir trascendiendo toda esta parte de la salud, toda esta parte de la medicina. Y es importante poder comprender que la sanación, el poder de sanar está dentro de cada uno de nosotros, que sanar es posible. Realmente. Bueno, Zuraida, ahora sí vamos a ir con las preguntas de la gente. Por supuesto, desde ya agradecerte muchísimo porque nos traes un tema muy increíble y la importancia de poder estar atentos a esos dolores que tenemos. Si es la primera vez que aparece, a veces como que se nos pasa por alto, es como medio difícil de ser conscientes, pero tratar de ser conscientes desde un primer momento. Pero también importantísimo, como dice Zuraida, si es un dolor crónico, si es un dolor que siempre aparece, y también como decía ella, en carne propia y en su experiencia de un dolor que pasa 3 meses y que no se va, de decir, acá hay una alerta, hay una alarma a la cual prestar atención de que no es normal y hay que prestar atención y estar atentos a por qué aparece, qué hay detrás de ese dolor, poder ser conscientes de ello, eso me parece algo como muy importante.
Es así, Valen. Fíjate que has dicho algo bastante importante y es que nosotros como seres humanos eh, siempre debemos estar atentos a nuestro cuerpo, escuchar nuestro cuerpo. Cuando yo siempre hago esta similitud, ¿no? De que un dolor es un maestro que muchas veces nosotros ignoramos, ¿no? Y se presenta una y de repente, bueno, voy corriendo, me tomo el medicamento, ay, se me quitó, por ejemplo, un dolor de cabeza, ay, se me quitó el dolor de cabeza, chévere. Pero entonces dentro de 3 días vuelve otra vez, ¿no? Vuelve nuevamente el dolor y entonces vamos otra vez corriendo a buscar rapidito el medicamento como satisfactor externo, ¿no? Porque como no me gusta sentir el dolor, entonces voy rapidito y me tomo el medicamento. Pero fíjate que ese dolor viene a ti para sencillamente darte como que, hey, fulanito, mira, estoy aquí, obsérvame, pon atención, pon atención y puedas reconocer que realmente, ¿no? Hay algo detrás de ese dolor físico. Entonces yo siempre hago la similitud, por ejemplo, de que el dolor es como un incendio, ¿no? Como que eh, mm, se prende la alarma, vienen los bomberos, apagan la alarma, en este caso vamos corriendo, buscamos el medicamento, que serían los bomberos, pero entonces el incendio queda adentro, ¿no? Cuando no vamos a la profundidad. Realmente. Bien, Zuraida. Muchas gracias nuevamente. La verdad es que es un tema muy interesante, como decía ella, que da para hablar por muchísimo tiempo más. Y por supuesto, esta es una invitación a que cuando quieras vuelvas aquí a nuestra casa para que podamos seguir charlando de este y de muchísimos temas que tenés mucha información para poder compartirnos. Así que cuando quieras, nos encantará volver a recibirte. Y antes, por supuesto, de poder llegar al final de este directo, quiero que vayamos con algunas de las preguntas, por supuesto. Vamos por aquí que tenemos varias. Tenemos en primer lugar la de la usuaria o el usuario que aparece como Natural Gluten Free, que ella te cuenta, dicen, no encuentro herramienta para sanar el dolor de las heridas de infancias. Vivo con gastritis. Ok, eso es muy importante. Mira, esa pregunta está maravillosa. Justamente, cada emoción que nosotros vinimos a experimentar aquí en este plano terrenal, cada emoción densa está atada a una herida del alma, así como lo menciona ella. Y es allí donde tenemos que empezar a profundizar, ¿sí? Lo que yo le diría a ella es que se pregunte, ¿para qué me sirve el estómago, ¿no? ¿Para qué me sirve esa mucosa gástrica, por ejemplo? Para proteger quizás de los alimentos, ¿no? ¿Para qué me sirve cada parte? La pregunta que se deben hacer siempre es, ¿para qué me sirve esta parte de mi cuerpo? Y allí vas a encontrar muchísimas respuestas, ¿ok? En profundizar. Cuando hablamos de gastritis, es decir, inflamación de toda la parte de la mucosa gástrica, estamos hablando del plexo solar, del chakra punto energético 3, que es el plexo solar. Justamente allí es donde se recibe la mayor cantidad de emociones, o sea, digamos que el mayor receptor de sensibilidad, el plexo solar, ¿sí? Es el que me permite ahí abrirme a yo poder sentir y recibir toda esa densidad que quizás estoy generando de forma inconsciente, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de plexo solar, de estómago, estamos hablando quizás de una herida que tiene que ver con la energía masculina, ¿ok? Entonces es importante allí también entrar en eso, a ver qué quizás me puede estar, digamos que, diciendo, ¿no? Ese dolor que estoy teniendo allí. Entonces es importante también saber poder entender que con cuáles alimentos quizás yo estoy teniendo contacto que me está detonando también la inflamación allí a nivel del estómago. Otra cosa importante, no solamente con la parte masculina, sino también con la parte femenina. Muchas veces, obviamente, pues nosotros cuando estamos en el vientre materno nos alimentamos a través del cordón umbilical, ¿no? Esa relación que tenemos con nuestra madre, ¿sí? Entonces el cordón umbilical tiene que ver mucho con los alimentos. Entonces hay que también
digamos que empezar a profundizar allí cómo es la relación con esa energía femenina. No digamos que estoy hablando, o sea, tiene que ver mucho con la energía femenina, pero no solamente es la relación que tengo con mi madre, por ejemplo, la relación que tenga con algún femenino de mi familia, por ejemplo, sino que en profundidad eso tiene que ver mucho con la relación que tengo yo con esta tierra, cómo me siento yo actualmente aquí con la que me protege, con la casa que me protege, con el sustento, la madre tierra en profundidad. ¿Okay? Entonces, bueno, más o menos por allí, pero sí, es así. Cada emoción densa está relacionada con una herida del alma, y es allí donde hay que profundizar. Bien, buenísimo. Vamos a ir con la próxima consulta. En este caso la tenemos a Kate Zumb, que ella dice, hola, ¿cómo hacemos para, cómo hacemos para sacar esa emoción de forma que mi frecuencia no baje? Ok, ese es otro, muy interesante la pregunta. Siempre, bueno, aquí generalmente la ilusión del pensamiento, de la dualidad, ¿no? De que, sí, bueno, obviamente estamos experimentando aquí una dualidad donde hay polaridades, positivo, negativo, eh, pero yo más bien lo llamo densidad y sutileza, ¿no? Entonces, el tema de no bajar mi frecuencia o de subir mi frecuencia tiene que ver justamente con la vibración en la cual me encuentro, ¿sí? Por eso es que siempre es importante nosotros, cuando tú te permites sentir tu emoción, la densidad que estás teniendo, ya ahí tú estás dando el primer paso de aceptación de esa emoción que es tuya. Ya nada más con eso, con aceptar que esa emoción es tuya, ya ahí tú estás transformando la vibración, estás transformando la energía. Es un error muchas veces en el cual caemos de que, por ejemplo, yo no puedo sentir esta emoción de tristeza porque si siento esta emoción de tristeza, entonces voy a caer en depresión y entonces va a bajar mi frecuencia. Eso es un error realmente. Nosotros tenemos que permitirnos sentir nuestras emociones, porque cuando nos permitimos sentir nuestras emociones, ya ahí estamos dando el primer paso, que es el amor incondicional hacia nosotros mismos, ¿sí? Ese amor, cuando nosotros decimos, me tengo que amar a mí mismo, el primer paso es aceptarme tal cual y con todo lo que tengo dentro, inclusive con esa rabia, con ese enojo, con esa tristeza que tengo. Ya ahí estoy dando el primer paso y se está dando la transformación a nivel celular de que esa densidad que tengo en ese momento se va a ir haciendo mucho más sutil. No sé si quedó claro allí esa parte. Sí, sí. Bien, perfecto. Y ahora sí vamos a ir con la última consulta antes de finalizar con este directo. En este caso tenemos a Analía Fontaneto, que primero dice, hola, qué hermoso escuchar a la doctora. ¿Cuánta inteligencia emocional tiene? Y te pregunta, ¿cómo podemos sanar el alma de manera consciente para sanar también el cuerpo? Gracias. Qué bonita pregunta. Esa pregunta está bastante linda, me encanta. Fíjate, algo importante. Para nosotros poder sanar nuestro cuerpo físico es importante ir sanando todas esas heridas del alma. Y el primer paso es empezar a entender o digamos que poder estar atentos a cada parte de nuestro cuerpo físico. Cuando estamos atentos a cada parte de nuestro cuerpo físico y empezar a hacerme la pregunta a mí misma, ¿para qué me sirve, por ejemplo, la mano o los brazos? ¿Para qué me sirven? Para dar, para recibir, ¿sí? Ya ahí tienes una respuesta grandiosa. Entonces, cuando, por ejemplo, tengo un dolor en la mano, ¿sí? O tengo un dolor en los brazos, entonces, ¿qué no me permito dar? ¿Qué no me permito recibir, por ejemplo? Ya ahí estás dando el primer paso, ¿sí? Y ahí empiezas entonces a profundizar en cada relación que tienes en tu entorno, ¿ok? Ya ahí es empezar a hacer conciencia de mi cuerpo físico para poder de allí, partiendo del cuerpo físico, ir en mayor profundidad a todo lo que tiene que ver con esas heridas que tengo dentro de mí, ¿sí? Y que obviamente la idea de todo este juego de la vida, ¿sí? Es poder entender que somos seres humanos experimentando una experiencia, ¿sí? Espiritual, básicamente.
Buenísimo, Zoraida. Bueno, ahora sí estamos llegando al final del directo y la verdad es que fue un placer, un gusto, un encanto haberte recibido, haberte tenido aquí en nuestra casa en Mindalia. Nos llevamos tanta información y es importantísimo, como les decía anteriormente, que queda guardada aquí en este directo en nuestro Instagram. Van a tener este directo guardado. En una semana va a ser subido a nuestro YouTube, pero tienen aquí toda la información para poder volver a verla, para poder compartirla y hacerla llegar a muchos más lugares en el mundo, de poder aprovechar y seguir aprendiendo de la mano de esta gran especialista de Zoraida Rojas, que nuevamente Zoraida, cuando quieras, sabes que las puertas de Migdalia están abiertas, que nos encantará volver a recibirte, poder seguir aprendiendo de tu mano. Y de mi lado, muy feliz y muy contenta de que hayamos compartido este directo. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente del otro lado y por supuesto te dejo el espacio para que puedas saludar también y despedirte. Muchísimas gracias, Valentina, de verdad, a ti y a todo el equipo de Mindalia. Muchísimas gracias por la receptividad, por esta invitación. Encantadísima de estar con ustedes. De verdad que un grato placer estar acá. Y bueno, sí, importante recordar a todos los que nos están sintonizando que toda emoción densa viene del miedo y que lo que nosotros vinimos a experimentar acá en esta tercera dimensión es el miedo para poder entender y trascenderlo al amor incondicional. Mil gracias de verdad y encantadísima de poder estar con todos ustedes. Gracias, Zuraida, gracias a todos y por supuesto que será hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Chao.